Hola y bienvenidos una vez más a Construyendo tu Bienestar. Mi nombre es Carolina Landa y me da mucho gusto tenerte de vuelta, sobre todo en este tema que vamos a tocar en este episodio. La verdad me emociona bastante y mucho sobre todo por cómo vivimos el duelo. ¿Y qué es el duelo? Porque muchas veces tenemos este concepto de duelo que solamente se vive a través de una pérdida de algún ser querido, pero ahorita lo vamos a tocar más a fondo de lo que viene siendo el duelo. Para esto te tengo una invitada especial. Ella es licenciada en psicología con un máster en terapia breve sistémica y tiene especialidad en cuidados paliativos, duelo y afrontamiento. Es docente y supervisora aquí dentro de nuestra facultad. Y bueno, también es autora de diferentes capítulos de libros y artículos científicos sobre duelo y afrontamiento. Es expositora de congresos nacionales e internacionales. Y bueno, con ustedes, la maestra Guadalupe Iglesias. Bienvenida, maestra. Oye, después de esa presentación, Carolina, me siento apenada. Ay, de apenada. Muchas gracias por la invitación. Sí, gracias a Es un usted. tema que me gusta mucho, ¿no? Y que aparte, pues ahí hemos trabajado algún par de años o más de un par de años en este tema. Y qué bueno que se pueda hacer un podcast desde la facultad sobre el tema. Sobre el tema. ¿Cuántos años de experiencia tiene, maestra, sobre esto? Porque sé que es su especialidad, ¿no? Sí, es una especialidad que se hizo con una universidad extranjera por cuidados paliativos. Ahí fue donde yo me topé con el tema. Yo empecé trabajando, es muy yoica el asunto aquí, ¿no? Pero no importa. Empecé trabajando desde mis prácticas en la Clínica 25, ¿no? Imagínate, hace 20 años. Okay. Entonces ahí con pacientes con cáncer, o sea, hospitales, ambiente hospital, ¿no? Y luego ya después de ahí hicimos toda una investigación sobre afrontamiento y ahí me topé con el tema de afrontamiento. Conforme fuimos avanzando con los pacientes con cáncer, me empecé a topar con duelo, ¿no? Por muerte. Y luego después de ahí me fui a trabajar a una empresa, que en aquel momento era ILSA, ahorita ya es otra empresa, y me metieron a trabajar en el área de jubilados. Entonces yo trabajaba en el hospital y en ILSA en el área de jubilados. Y ahí, justo ahí, me topé con duelo también, porque era duelo por muerte en los hospitales, o duelo por enfermedad, por pérdida de la salud, que es un duelo muy poco explorado, porque cuando uno pierde la salud, pues pierde algo que ama, ¿no? Sí, entonces claro. Ahí hay un proceso de duelo, y también acá en la empresa, duelo por jubilación. O sea, me hablaron para ayudarle a los empleados con el proceso psicológico de jubilarse. Okay. Entonces, buscando e informándome, decía, duelo por jubilación. Entonces empezamos a trabajar duelo por jubilación. Entonces estoy hablando de hace... pues una carrera años, ya bastante. 16 años más o menos, y ya empezamos a ver los diferentes tipos de duelo que existen. Y te sorprenderías en donde hay un duelo en la vida. Casi en todas las etapas de vida, en muchas situaciones, existe el duelo. Y pocos son los que saben trabajar, pocos son los que se han explorado, o pocos son los aceptados también. Claro. Los duelos que uno vive, ¿no? Porque muchas veces tenemos este concepto de duelo como justo lo mencionaba, ¿no? Es solamente una pérdida, pero ya ahora estudiándolo más, vivimos duelo en diferentes etapas, o sea, hasta un niño lo puede vivir un duelo, pero a veces minimizamos mucho el concepto, ¿no? Pero, ¿qué es duelo, maestra? Duelo es el proceso natural, que quede claro, es un proceso natural que se vive después de la pérdida de algo que tú amas. Okay. Algo que tú amas, algo que tú quieres, algo que está en tu vida y pues duele que se vaya, que no esté o que se acabe, ¿no? Entonces, cuando eso pasa, cuando algo acaba, cuando algo muere, alguien, ¿verdad? No quiero minimizar, cuando pierdes algo o a alguien, o sea, cuando ya en tu vida no está. Ya no está, o sea, esa pérdida ya puede ser también hasta de objetos, de trabajos, de amigos, o sea, todo, ¿no?
todo en total, no solamente como la pérdida de un familiar, no sé, que haya fallecido, ¿no? Sí, no solamente por muerte, o sea, Ajá. como lo viste o lo escuchaste ahorita, o sea, el perder un trabajo, ya sea por jubilación, por Claro. despido o porque simplemente te vas a ir de ese trabajo porque conseguiste algo mejor, se tiene que elaborar un proceso de duelo ahí. Claro. Donde te despides de tus compañeros, donde cierras, Justo. donde se abren y cierran ciclos, ahí hay duelo. Sí, como bien lo decimos, ¿no? O sea, ya muy coloquial, ¿no? De, bueno, pues ya cierra el ciclo, ¿no? Vamos a abrir una nueva puerta. Pues sí, bueno, pero cuesta, ¿no? Cuesta a veces también porque muchas veces no tenemos como las herramientas o pasamos, pues ahora sí que diferentes etapas, ¿no? Dentro del duelo. Sí. ¿Y qué son esas etapas que se viven dentro de ese duelo? Ok, partiendo de que el duelo es el proceso natural que se vive después de perder o de que se acaba o termina algo que tú amas, inicias 4 etapas, ¿sí? Okay. Digo, son etapas en el proceso, porque la mayoría conoce las etapas como negación, tristeza, y esas son reacciones ante la pérdida. Las etapas son así como no son lineales, pero son como conductas que se van efectuando cuando vas avanzando en el duelo. La primera etapa es la etapa de shock, donde tú estás sorprendida de lo que estás perdiendo, donde tú dices, no lo puedo creer, donde dices, caray, o sea, parece que no sucedió, que ahí es donde la reacción más común es la negación, pero es shock, donde estás tú apenas así como ubicando. ¿Qué pasó, ¿sí? no? ¿Qué pasó? La segunda etapa se llama etapa de romper hábitos, o etapa de romper hábitos, donde tú apenas estás iniciando, donde pierdes o cambias los hábitos que tenías con respecto a ese objeto o esa persona perdida o esa persona que ya trascendió. O sea, si tú, por ejemplo, digo, no sé si sea, no es el ejemplo real, pero es simbólico. Si, por ejemplo, tu mamá falleciera y tú estás acostumbrada a hablarle todos los días cuando vas de tu casa a la oficina, pues es un hábito que tienes que romper. Sí, entonces, esa es la segunda etapa, la de romper hábitos que tienes acostumbrado con ese objeto o esa persona que se ha ido, que has perdido. Ahora sí vivir con aprender, ahora sí a vivir. Esa es la tercera etapa. Ok. Esa es la tercera etapa. La primera etapa, por ejemplo, en un trabajo hay personas que me dicen, oye, después de que me despidieron o me jubilé, de repente me levanté en la mañana, yo iba pues a hacer mis vueltas y cuando menos me acuerdo, ya voy otra vez para allá para el trabajo y dije, ay, ¿qué te pasa? Pues si no voy para allá, ¿sí? O sea, toman el mismo camino, ¿no? Que antes tomaban. Pues eso es ir rompiendo hábitos. Y lo viene la siguiente etapa, la etapa de reconstruir, ¿sí? De reestructurar, donde dices, hay que crear nuevos hábitos y hay que crear nuevos recuerdos. ¿Sí? Ahí es donde, ¿qué voy a hacer? O sea, ya vi que yo le hablaba a mi madre todos los días en la mañana. Entonces, ese hábito lo tengo que cambiar. ¿Sí? Entonces, la siguiente etapa es cuando tú ya empiezas, dices, bueno, voy escuchando un podcast o le hablo a otra persona. No es sustitución, pero es crear nuevos hábitos. ¿Sí? Y esa es la etapa 3. Sí, como ahora sí a aprender, ahora sí a vivirlo, ¿no? Porque muchas veces creo que queremos como esta pérdida, ¿no? Tenemos, no sé, la pérdida de una pareja, rompiste, cerraste un ciclo con una pareja o con un amigo y ¿qué se hace, no? O sea, pues bueno, el recurso más cercano es como, bueno, lo sustituyo, ¿no? O sea, como, y no bueno, es sustituir, o sea, pero tienes que, lo que te digo, crear nuevos hábitos, o sea, por ejemplo, las navidades, ¿no? Cuando alguien fallece y tú dices, es que estábamos acostumbrados a que fuera en su casa, ¿no? Y dices, bueno, ya no lo vamos a festejar. Pues no, sí lo vas a festejar. De hecho, ahí es donde entra la tercera etapa y dices, bueno, ¿ahora dónde lo vamos a festejar? ¿Quién se va a encargar de la comida? Se le dedica un momento a esa persona que falleció porque era muy significativa para la familia, pero se tienen que crear nuevos hábitos y nuevos recuerdos con respecto a la Navidad. ¿Sí? Y así muchas otras actividades que dices, pues estábamos acostumbrados a hacer esto, ahora, por ejemplo, con una pareja, ¿sí? Tú estabas acostumbrada a que el sábado, por ejemplo, los sábados y los domingos son más pesados, ¿no? Que el sábado íbamos al cine y el domingo hacíamos tales cosas, entonces romper esos hábitos que a las parejas, por ejemplo, les duele mucho cuando se separan,
Sí, porque ahora sí ¿qué ahora pasaba qué todos hago? los fines, Y dices, ¿no? pues hay que crear nuevos recuerdos. Pero esa es la Ok. tercera etapa. Ok. Y esa etapa se da hasta el año del duelo. O sea, Ok. cada etapa tiene su temporalidad. Ujú. Después del año ya viene una etapa en la cual viene como Ujú. ya un... Como una pausa, ¿no? O sea, de todo este duelo, digo, bueno, ahora sí, empezaste con tu shock, empezaste a vivir como qué es esta pérdida y ahora sí, bueno, voy a pasar al establecimiento. al establecimiento ¿Sí? y ahora sí, otra vez en el año, ya ¿no? continúa la vida. Continúa. Y eso dura 2 años. O sea, un duelo sano, Ajá. un duelo, bueno, sano no, la palabra sano ya está como descontinuada, ¿no? Ok. Un duelo regular dura aproximadamente 2 años. Ok. ¿Sí? Sí, bueno, sí, dura. Porque luego aparte también, como es esos recuerdos, ¿no? Vuelves a tener como esos recuerdos. Sí. Y está bien, ¿no? O sea, está bien, pero ahora sí, ¿cómo identificaríamos, maestra? ¿Cómo identificaríamos como un duelo que a lo mejor se está viviendo no de una manera sana, digámoslo así? O sea, que no se está viviendo de una manera regular. Mira, como tienen temporalidad en las etapas, o sea, por ejemplo, el día que la persona fallece a los 4 meses pueden ser las respuestas intensas, ¿no? Claro. Que dices, regularmente llora mucho, regularmente se la pasa hablando de la persona fallecida, y hay que dejarlos, o sea, del día que fallecen a los 4 meses, 5 meses aproximadamente, porque ya sabes que en psicología pues no existe así como que exactamente en este día, ¿no? Sí, porque no nada es lineal, ¿verdad? Así es. Sí, exacto. Pero se calcula entre 4 meses, 5 meses, la persona tiene que ir bajando la intensidad de las respuestas, ¿no? Claro. No dejar de hacerlo, pero sí ir bajando un poco la intensidad de las respuestas. Y así vamos midiendo por ciertas características o conductas esperadas. Claro que el duelo es diferente para todos. Sí, no se vive igual, ¿verdad? No es así como que receta médica de que a todos los tenga que pasar esto o todos tengamos que reaccionar así, que ahí, por ejemplo, sería algo que se le pide a la gente de que, hey, tu experiencia es muy tuya, tu duelo fue muy tuyo, no esperes que las demás personas reaccionen como tú reaccionaste ante una pérdida. Sí, porque lo que te puede funcionar a ti, cuando viviste un duelo, sí, ¿no? Porque muchas veces que el consejo de la amiga, ¿no? Es que mira, yo le hice así, te tienes que salir, te tienes que hacer esto y esto, y te da una lista extensa, ¿no? Pero a lo mejor lo que a ella les sirvió, y a lo mejor a ti no te sirve tanto, ¿no? Entonces, como que vas a ir encontrando tu propio camino para ir afrontando ese duelo, ¿no? Carolina, exacto. Hay que respetar los tiempos de las personas, sobre todo en los procesos de duelo. Pero hay que tomar algo en cuenta, o sea, hay personas que ya traen alguna manifestación conductual o emocional o cognitiva, ¿sí? Por ahí alguna alteración de personalidad o algo, que los duelos vienen y los disparan, o sea, la pérdida viene y dispara esa depresión, dispara esa ansiedad. Entonces, si hay antecedentes de esto, por favor, o sea, sí o sí, la persona tiene que ser atendida por un profesional, aunque esté pasando por un proceso natural de duelo, ¿sí? Porque los duelos pueden disparar ciertas sintomatologías que no son adecuadas y que pueden instaurarse como algo más profundo, ¿no? Pero sí hay que respetar, por favor, hay que respetar, o sea, en un duelo hay tristeza, en un duelo hay enojo, en un duelo hay frustración, sí, hay desesperación, hay un poquito de ansiedad, sí, por la pérdida. Entonces sí hay que respetar, observar, sí, ver realmente, o sea, hasta dónde puedo dejar al paciente o a la persona que está pasando por el duelo, vivir su duelo, y dónde sí podemos intervenir. ¿Dónde es lo que te decía ahorita? Donde exclusivamente sí se requiere una intervención es cuando ya se tiene un antecedente de una ansiedad, de una depresión, niveles altos de estrés, o sea, donde ya hay alguna situación o algún antecedente, ¿no? Algún antecedente. Okay. ¿Sí? Y te digo, 2 años, pero obviamente las respuestas tienen que ir disminuyendo en su frecuencia, en su intensidad, ¿sí? Conforme va pasando el tiempo, pues ya no lloras igual.
ya no te desesperas igual, ya no recuerdas igual, ya no platicas igual. Entonces, si tienes un margen de 2 años para vivir un duelo regular, sí, pero... pasando de ese 2 años de que... Del día 1 al día que se cumplan los 2 años, pues las conductas tienen que ir disminuyendo mucho, ¿verdad? Claro, sí, porque luego muchas veces, porque también puede pasar, ¿no? O sea, que tanto el estereotipo, ¿no? De, bueno, por ejemplo, un padre de familia, ¿no? O sea, que tiene a sus niños y a lo mejor perdieron a la mamá y el papá se tiene que bloquear, ¿no? O sea, porque los niños no me tienen que ver triste, ¿no? O sea, sí me ven triste, pero tengo que seguir, ¿no? Tengo que mantenerme firme, no puedo perder cordura, tengo que seguir. ¿Y cuándo vive el duelo, no? Porque muchas veces hasta podemos hacer como esos bloqueos y luego se dispara 1 año y medio después, ¿no? Sí. O sea, puede pasar, ¿no? Sí, puede, claro que puede pasar. Ajá. Pero de verdad te sorprenderías cómo hay una diversidad de formas de afrontar el duelo. O sea, claro. Hay gente que lo afronta llorando, hay gente que lo afronta trabajando, o sea, se clava en el trabajo, hay gente que lo afronta haciendo ejercicio, o sea, generalmente hace más ejercicio que lo regular. Y de repente, pues no hay que estereotipar, o sea, la gente que está en duelo, pues no necesariamente tiene que pasársela llorando o dormido, sino de repente tiene periodos de ausencia, o sea, se queda pensando, o trabaja más, y tú dices, oye, como que ahora trabaja más, ¿no? Pues es que eso es su forma de vivir sus duelos, o sea, claro. No nada más llorando, ¿no? Porque luego de repente llegan a consulta las personas y me dicen, es que yo te lo traigo porque no ha llorado. Desde que murió no sé quién, no ha llorado. O desde que lo despidieron del trabajo, no ha llorado. Entonces, pues estilo de afrontamiento es diferente, ¿no? Claro. Entonces, pues hay muchas formas de afrontar un duelo. O sea, y ahí todo depende del tipo de duelo, el tipo de pérdida, la etapa de vida, las redes de apoyo. Claro. O sea, hay muchos factores que hay que checar. Sí. Ok. Y por ejemplo, los diferentes, o sea, ahorita me mencionaba como diferentes tipos de duelo, pero por ejemplo está el duelo por un trabajo, está el duelo por también hasta muchas veces, ¿no? O sea, como el desprenderse cuando los niños entran al kinder, ¿no? O sea, que van a ya dejar todo o esto. Sea, hay duelos materiales, duelos por pérdidas materiales, hay duelos por pérdidas físicas, por amputaciones, claro. Por duelo por salud, duelo por jubilación, duelo por despido, duelo por pareja, o sea que... Por mascotas también. Sí, duelo por la mascota. O sea, siempre que haya una... Bueno, no, la palabra siempre en psicología no existe. Casi siempre que haya una pérdida, hay un duelo. Sí, claro. Por no decir que siempre, porque... Y los pensamientos y las afirmaciones absolutistas, pues no entran aquí, no ¿verdad? entran aquí, pero cuando hay una pérdida, hay duelo. Entonces, claro. Ojo, pero una pérdida que represente afecto para ti, porque luego de repente te preguntan, es que yo no lloré, pero es que yo no convivía tanto con ella, o yo no estaba tan relacionado, y dices, pues no, o sea no es tu duelo, no es tu duelo. Sí, porque luego muchas veces cargamos con el duelo de alguien más. Ajá. O queremos vivir como ese duelo, pero pues no necesariamente, o sea, todos tienen su diferente impacto. Por ejemplo, en la pérdida, ¿no? O sea, por ejemplo, digamos que a lo mejor el que alguien haya perdido su trabajo no le va a afectar a lo mejor a los demás o a lo mejor a tu entorno. Que ese es uno de los duelos menos comprendidos. Porque sí. La gente luego se va a echarte porras, ¿no? De que no, hombre, no te preocupes, mañana entregas currículum si te sales a buscar y pues espérame tantito, ¿no? O sea, el impacto que tiene el perder un trabajo en autoestima, en seguridad, sí, claro. ¿sí? En desarrollo de productividad personal. Entonces impacta mucho. Esas son las cosas que se tienen que trabajar cuando tú trabajas con una persona que ha perdido el trabajo o ha sido despedido de un trabajo, ¿no? Sí. Y la gente tiene que comprender que pues le pegaron fuerte. Sí, o sea, porque justo te pega en tu autoestima. En tu autoestima, en tu amor propio, en tu autoconcepto, en tu autoimagen, o sea, te pega. Y aunque tú te sepas que eres bueno en lo que haces, dices, es como cuando te cortan y te dicen, no, tú eres muy buena persona, tú mereces a alguien mejor, y tú eres lo máximo.
Y dice, entonces, ¿por qué me dejas, no? Sí, entonces, claro. igual en el trabajo dice, pues yo soy bueno, tengo este título, tengo esta experiencia y como quiera me despidieron, ¿por qué? Entonces, ese impacto se trabaja en el duelo por pérdida de trabajo. Sí, porque justo, o sea, recuerdo mucho, o sea, cuando yo dejé un trabajo que a mí me encantaba, pero tuve que, pues bueno, ya, adiós. Ay, duele desprenderse, sí, porque pues también hiciste relaciones dentro de tu trabajo, o sea, sí, y a lo mejor hiciste amistades, ajá, a lo mejor tu rutina sobre todo, ¿no? Entonces, todo esto se empieza a, pues bueno, ya no va a ser igual, o sea, ahora te vas a adaptar a otro nuevo trabajo, ¿no? Entonces puede ser diferente, pero muchas veces también el duelo se puede vivir de manera anticipada, ¿no? O sea, como que ya estás viéndolo, por ejemplo, en la cuestión de salud, ¿no? Sí. O sea, una persona con cáncer o con una enfermedad crónica, ya lo empiezas a vivir desde antes, ¿no? Fíjate que en salud y en noviazgo, porque generalmente las personas dicen, pero ¿por qué anda como si nada? Si cortamos hace 2 meses, porque esa persona ya se anticipó. Sí. Ya cuando una persona va y habla con la otra y dice, ¿sabes qué? Ya no quiero, ya no puedo o ya no soy de aquí, ya es porque ya lo pensó. Sí. Ya lo pensó varias semanas, por lo menos varias semanas, y esa persona, o él o ella, ya empezaron con su duelo. Sí. ¿Sí? O sea, les duele desde antes. Entonces, ya cuando ejecutan la conducta de cortar la relación o terminar la relación, ellos ya llevan varias etapas del duelo. Sí. ¿Sí? Entonces, por eso la otra persona no entiende que esta persona ya haga su vida como si nada, dicen. Digo, sí. No es como si nada. Esa persona adelantó el duelo al corte de la relación, o sea, empezó su propio duelo, ¿no? Sí. Pasa en eso, pasa en la salud, o sea, cuando hay enfermos en etapas terminales, o sea, la familia, pues, que eso hay que trabajarlo muy bien, porque yo sí les digo a mis pacientes, es que no actúes como si no estuviera ya, ¿no? Pero ese ya es en duelo por salud, o sea, no sufras como si no estuviera, o sea, espérate, o sea, ese dolor, esa angustia, vívela cuando la ausencia sea real. Ahorita concéntrate en el dolor de verlo enfermo, de cómo apoyarlo, ¿sí? O sea, no te digo que no llores porque es difícil ver a un familiar enfermo y desgastarse de esa manera, pero no te imagines tanto su ausencia porque aquí está todavía. Sí, porque muchas veces ya súper anticipado, ¿no? O sea, ya nos anticipamos de que ya, o sea, ya lo voy a perder, pero pues muchas cosas pueden pasar, ¿no? Y a lo mejor se pierde todo ese lapso que tienes de tiempo para disfrutarlo, ¿no? Sí. Y después viene ese remordimiento, ¿no? Después de que una vez que lo pierdes, como, chin, no lo disfruté, ¿no? Sí. Y otro duelo que también no es muy, ¿cómo te diré? Muy hablado, es el duelo de las pérdidas neonatales. Por ejemplo, ayer fue el Día Internacional de la Pérdida Neonatal. Y la gente lo desmerita, ¿no? Y no, o sea, la mamá y el papá, o sea, es la mamá y el papá, ¿sí? Y es como perder un hijo, ¿no? Sí. Un hijo no nacido, pero un hijo porque tienes la esperanza, están los meses que te cuidas, ya hiciste un vínculo con ese bebé, hay expectativas, etcétera, entonces es una pérdida. Claro. Y hay que tratar de comprender a esa pareja o a esa mamá incluso que está viviendo un duelo. Sí. Porque luego hay ciertas expresiones con respecto a esa pérdida que dices, no, o sea, es una pérdida tan válida como un hijo nacido, ¿no? Sí, sobre todo porque hay que validar cualquier tipo de duelo. Es decir, no podemos ir minimizando. Ay, bueno, pero estás triste porque perdiste tu trabajo, estás triste porque perdiste tu mascota, o sea, no pasa nada, después tienes esto, ¿no? No, porque para esa persona fue un proceso, fue algo importante en su vida y para ti también hay cosas importantes en tu vida, entonces tienes como que respetar como que ese duelo, ¿no? Porque luego muchas veces... la validación, ¿no, Carolina? De que tanto hablamos los psicólogos, o sea, la validación de lo que la otra persona siente, lo que la otra persona piensa, y el apoyo, ¿no? Digo, estamos hablando de respuestas esperadas y de tiempo, ¿no? Entonces, y qué importante es validar a la otra persona lo que está sintiendo, lo que está pensando, incluso lo que quiere hacer, y apoyarlo, ¿no? Siempre para su bienestar, siempre para su crecimiento, ¿no? Y por ejemplo,
nosotros como para poder ayudar pues a nuestros oyentes, ¿verdad? A nuestros oyentes o alguien que esté interesado sobre este tema, sobre cómo abordarlo, qué cosas pudiéramos nosotros ayudar a nuestros oyentes, a nuestro público, para que comiencen a tener ahora sí como un duelo regular. O sea, ¿qué podemos ofrecerles nosotros como profesionistas del área de salud? Hay un acompañamiento, o sea, desde la psicología, o sea, hay una intervención psicológica en los procesos de duelo. Claro. Yo recomiendo, pues bueno, es mi profesión, ¿no? Entonces yo recomiendo que si ustedes buscan apoyo para vivir un duelo, pues busquen un profesional de la conducta, de la claro. salud mental, de la salud emocional. Ajá. Sí, porque es cuando uno tiene una pérdida, se nos mueve todo. O sea, sí. se nos mueve todo en el sentido de emociones, expresiones, sentido de vida. O sea, cuando la pérdida realmente fue significativa o es algo que yo realmente amaba, pues se me mueve el mundo, ¿no? Sí. Entonces, para eso estamos los profesionales de la psicología. Okay. Para intervenir y ayudar en el acompañamiento de duelo y apoyar y trabajar sobre los procesos psicológicos, emocionales, ¿sí? Incluso sociales, porque a veces se ven mermadas las relaciones, ¿no? Que sí. no quiero ir, no quiero salir, no quiero ver, no quiero encierro, hablar. ¿no? Ajá. O al contrario, o sea, te das al exceso. Como no quiero estar en la casa, me voy a los excesos y me la paso en la calle, ¿no? Entonces, a nivel conductual y social, pues un psicólogo, un profesional de la salud mental, ¿no? Claro. En el proceso de la psicología. Aquí en la facultad, pues está la clínica. Claro. ¿Sí? Ahí en la clínica, pues hay gente preparada desde nuestros alumnos hasta nuestros alumnos de maestría y posgrado, claro. ¿no? Claro, claro. Y pues en la ciudad hay diferentes instituciones y diferentes psicólogos preparados en esto. O sea, pero sí busquen a alguien que tenga experiencia sobre el tema. Claro, no. Y de hecho, justo aquí nosotros, dentro de los servicios que nosotros brindamos, pues bueno, también hay talleres, ¿no? Para poder capacitar a esta gente. Porque justo allá afuera, ustedes oyentes, a lo mejor alguien me está escuchando, pero alguna institución también de qué puedo hacer o cómo puedo preparar mejor a mi equipo para que pueda ayudarles en esas herramientas, ¿no? De hecho, esos talleres. Que es un taller que se está pidiendo mucho en empresas porque, bueno, por la cuestión laboral que hemos platicado, ¿no? Claro. La parte de la jubilación, la parte del despido, la parte del cambio de puesto. Esto, sí. Pero también por la parte de que es uno de los temas que menos sabemos qué hacer. O sea, cuando fallece la mamá del compañero, la esposa de el esposo de la compañera. O sea, cuando hay una pérdida significativa, dices, ¿qué le digo? Que no sabes cómo abordarlo, sí, ¿verdad? De que, ¿qué le digo? Si me acerco, no me acerco, sí. ¿Qué hago, no? Sí. Y yo como empresa, ¿cómo lo apoyo? Sí, entonces sí. Es algo muy que a lo mejor no tenemos esas herramientas, pero es algo que podemos encontrar y que tú puedes solicitar para que, bueno, pues aquí tienes a tu experta, ¿no? Y hay más, hay más expertos, pero ahora me toca a mí dar la cara, pero exacto. Hay más expertos, pero sí, o sea, las empresas pónganse ahí hachas o como dicen los muchachos ahora, como que atentas. Nosotros decimos más formal y decimos pónganse atentos, ¿no? Pero claro. Son temas que a veces no sabemos cómo abordar o también desde la norma 35, o sea, qué derechos tiene la persona cuando tiene una pérdida, ¿no? ¿Cómo te apoyo? ¿Cuántos días se te dan? ¿En dónde se involucra la empresa? O sea, que te dicen, bueno, ¿y qué hago? O sea, ¿le doy la tarde para que vaya a resolver todo lo de su gatito? O sea, porque vive solo esta persona y su compañera es su gatito, o sea, el ponerse como que esa empatía, ese apoyo humano que desde la empresa se puede dar ante las pérdidas, ¿no? Sí, y sobre todo como tú como empresa, ¿no? O sea, tú como empresa. Dije gatito, pero puede ser el hijo, puede ser el hermano, puede ser la mamá, o sea, pero digo gatito porque ya ves que acabas de decir tú y te doy toda la razón que a veces minimizamos algunas pérdidas, ¿no? Pero hay que ver el contexto. A lo mejor ese gatito era la única compañía que tenía esa persona. Sí, entonces no podemos minimizar, pero también eso ayuda mucho a la empresa en cuanto a su cultura, ¿no? Sí, o sea, su clima, o también. Sea, claro, cualquier cosa que vayas mejorando, ¿no? O sea, cualquier cosa que le des, porque ahora sí que todo tu capital humano es el corazón de tu empresa, entonces. Así es, y te voy a decir algo, Caro, hoy por hoy es mucho mejor ser
empático, desarrollar características humanas con mis empleados para inspirar respeto. ¿Sí? Lo que más mueve a la productividad es el respeto que se tiene a la empresa y a tus directivos, a tu CEO, esa parte, más que el miedo. Antes estábamos acostumbrados a la cultura del miedo, ¿no? Sí, de que cómo le digo que falleció mi mamá y cómo pido permiso porque se me van a enojar. Y ahora es, no le voy a fallar yo a este jefe porque me apoyó cuando más necesitaba. ¿Sí? Y yo le voy a echar más ganas al trabajo porque esta empresa estuvo conmigo cuando yo me sentí, pero tenía un dolor devastado, muy fuerte cuando perdí a mi hijo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el respeto, la empatía y el desarrollar esa característica o esas cualidades humanas por parte de la empresa con el empleado, pues puede subirla e incrementar la productividad de la empresa, ¿eh? Sí. O sea, eso está comprobado. Hay estudios donde dice, se respeta más a un jefe que es humanitario, que es empático, que aquel que impone, manda, ordena y pues le tienes miedo. Sí, y le tienes miedo, ¿no? Porque ahora sí creas como esta lealtad, ¿no? Hasta tu empresa, sí, justo. Esa es la palabra. O sea, esa lealtad de lo voy a apoyar. ¿Por qué? Porque pues él me apoyó a mí. Ajá. Yo puedo apoyarlo. Entonces, creas eso y también creas un equipo sólido. Sí, o sea, con buenos... que tú como CEO, como director, como líder de equipo, tú vas a decir, yo confío en mi equipo. ¿Por qué? Porque yo también lo apoyo y ellos me apoyan. Así es. Entonces, es recíproco, ¿no? Es recíproco. Pero pues, ¿qué le voy a contar ¿de qué le voy a contar de chiles a la señora del mercado, no? Pues tú trabajas con empresas claro. y trabajas toda esa parte humana, ¿no? Pero nada más es una refrescadita del tema. Sí, sobre todo para que ustedes lo sepan, ¿no? O sea, ustedes como empresa o ustedes también como oyentes de, bueno, ¿sabes qué? Yo también puedo dar esta idea a mi empresa para que pueda crecer, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, doctora, maestra. ¿Qué más quisiera, pero maestra? Pero para allá vamos, nosotros es una doctora porque mire, qué especialidad y bueno, la verdad, justo hablar de duelo, empecemos a hablar un poco más del duelo y también que no necesariamente tiene que ser igual para todos, nada es lineal, todos lo pueden vivir de manera diferente, pero podemos conectar, ¿no? Podemos tener ese respeto con la demás gente y bueno, maestra, pues muchísimas gracias por esta plática, sobre todo poder conectar con nuestros oyentes sobre este tema, que yo sé que también ellos pueden estar viviendo ahorita un duelo y créeme que te mandamos un abrazo, un apoyo, ¿sabes? Que está bien el duelo que estás viviendo, ¿sabes? Y si ocupas ayuda, pídela, no pasa nada. ¿Por qué? Porque también esto te va a ayudar a crecer, ¿no? Porque pues al final de cuentas aprendemos nuevas cosas. Pero maestra, muchísimas gracias por este espacio, por hablar sobre este tema. No, al contrario, Carolina, muchas gracias a ti y a todo tu equipo, al doctor Mario, que nos invita a estos espacios y dejarnos hablar. Digo, es un espacio es un tema, que pudiéramos ampliarlo mucho más. Pero para eso estamos. Si ustedes necesitan, pues aquí contacten a la maestra Carolina y la verdad le agradezco al doctor Mario, al doctor Lenin, a ti Carolina por la invitación. Gracias. Y acá al maestro que nos está dirigiendo en cámaras, detrás de cámaras, muchísimas gracias. Sí. Maestra, ¿y dónde la podemos localizar? En la facultad de Psicología y en la clínica, también en el Instituto Integral de Tanatología de Monterrey. Claro. Los datos están pues en todas las redes, muchachos, por ahí pueden ustedes, y en Instagram por ahí me pueden encontrar como Lic, psicóloga. Sí, Lu Iglesias. Entonces por ahí estamos. Bueno, ahí tienen sus contactos, como quiera, aquí abajito vamos a dejar su contacto. Y bueno, Construyendo tu Bienestar, muchísimas gracias por oírnos, muchísimas gracias también por escuchar este episodio, sobre todo, la verdad, lo que es de interesante hablar sobre el duelo, las etapas del duelo y cómo lo vives. Entonces, muchas gracias, oyentes, por estar aquí. Y bueno, te espero en la siguiente edición de Construyendo tu Bienestar.